Venga, pues voy a presentaros a Irene, si no la conocéis, que igual sí, ¿vale? Irene Rodrigo, psicóloga clínica, fue, bueno, alumna de CEDE hace un tiempito ya y trabaja en 12 de octubre, bueno, y hace muchas más cosas, además, aquí en 12 de octubre en Madrid. Es Pues profe también de básica, de psicoterapias y tutora. Sí, 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 es que... nosotros ya nos tenemos muy conocidos. Pues efectivamente, Diego también es psicólogo clínico, también fue alumno de CEDE y es profesor desde hace muchos años también. Somos profesores desde hace tantos años como adjuntos, que ya son como 5 o 6. mm, Y trabaja en La Paz, en la Interconsulta de La Paz, y hace neuropsicología, y es vuestro profesor de clínica infantil. Entonces, mm. bueno, la idea que tenemos en el día de hoy es contaros un poquito cómo se configura el curso que empieza ahora en julio. Y cuento yo la hoja de ruta, la cuentas tú. Cuenta tú si quieres. Vale, la idea es eso, que tengamos un buen ratito para contaros cómo está estructurado el curso, presentar los contenidos del curso, pues tanto las vueltas que se da, cuándo empieza cada una, el curso de tratamientos que está incluido en el curso que empieza en julio, los materiales, las aplicaciones que tenéis a vuestra disposición, tener un pequeño recorrido general por las distintas asignaturas que vais a dar, y bueno, orientaciones muy generales de cómo tendría sentido plantearse el curso y el estudio del PIR empezando en julio. Luego os hablaremos también de las tutorías y los espacios de preguntas, tanto de dudas teóricas como de asesoramiento de estudio personalizado. Y os dejaremos sobre todo un tiempo para que podáis vosotros preguntar las dudas que os surjan y bueno, las inquietudes que tengáis con respecto al curso. Pues así es, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el contenido. Vale, bueno, esto sería como lo que incluye el curso, bueno, bastante resumido en realidad. Imagino que ya sabéis, y si no está bien que lo sepáis, que empezáis el 8 de julio, ¿vale? O sea que no queda nada, aunque tenéis el lunes que viene. Luego os pongo, o luego voy a compartir el campus vuestro, tal y como lo veis, para explicar un par de cosas así como en directo, pero bueno, que la semana que viene tenéis una tutoría de planificación de estudio. Entonces, este curso de julio tiene 3 vueltas, ¿vale? La primera vuelta, que empezáis ya, está muy pensada para explicar los contenidos teóricos de forma detallada, es decir, que podáis comprender las asignaturas y los contenidos. El PIB implica estudiar muchísimo material, es imposible memorizar todo, aunque hay que memorizar muchas cosas, pero por esto es fundamental comprender sobre todo aquellas asignaturas que tienen, bueno, pues más, digamos, carga de comprender, razonar contenidos, etcétera, que es necesario, y de hecho la tendencia de los exámenes, sobre todo los 2 últimos años, va hacia esto, hacia preguntas como más indirectas y menos literales, donde si has comprendido bien, aunque no hayas leído exactamente lo que te preguntan, lo puedes contestar, porque de memoria no está en ningún lado. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, bueno, en el estudio. Luego hay una segunda vuelta que es más cortita, ¿vale? Que ya es en octubre, que es más práctica, está más centrada pues en hacer ejercicios, en repasar preguntas de examen, quizá pues encontrar algún material complementario que haya podido publicarse, esperemos que no, pero más hacia final de año, y sirve de repaso, ¿no? Porque bueno, pues lo que estudiamos en julio, pues viene bien en octubre, noviembre, darle también un repasillo. Y luego hay una última vuelta en diciembre, que es una vuelta express, son 4 semanas de diciembre y un cachito de enero, que es como un super repaso de todo, ¿vale? O sea, estos son las clases. Las clases las podéis ver en directo o en diferido en el campus. Durante las clases, si las veis en directo, podéis hacer preguntas, y si no, pues luego las preguntas se pueden hacer en el foro, ¿vale? Una cosa muy importante, yo creo que y muy buena de CD, es que los profes, cada uno es especialista de la asignatura que da. Entonces, yo pues de psicología clínica infantil sé un montón. Si me preguntáis cosas de básica, pues os diré que os lo cuente Irene, que es la que sabe, y al revés, ¿no? Entonces, en esto estamos como muy especializados, y como que nos hemos trillado todos los exámenes PIR que hay para saber preguntar de esta manera. Esto lo han preguntado 56 veces, hay que saberlo, esto no ha caído nunca, mira, si no te da tiempo, quita de aquí. Bueno, todo esto, que esto lo vamos diciendo en las clases, ¿vale? Sí, justo, un poquito, bueno, destacar lo que dice Diego. El curso de julio empieza en julio, tenéis 3 meses y medio para hacer esta primera vuelta, que como dice Diego es una vuelta que tiene que ser más comprensiva
que otra cosa. Entonces, ¿qué se espera de vosotros en esta primera vuelta? Que entendáis el material, que preguntéis todas las dudas que surjan en esta primera aproximación, ¿no? No entiendo bien este concepto, no entiendo bien esta teoría, que exprimáis mucho como la parte conceptual para luego, segunda y tercera vuelta, que os sirvan de repaso. Sucede que en esta primera vuelta tenéis menos tiempo que en otros cursos, ¿no? Algunos a lo mejor lleváis más convocatorias a espaldas, otros estáis empezando a estudiar en julio porque habéis terminado la carrera. Entonces, es posible que esta primera vuelta os falte un poquito de tiempo, ¿no? Yo siempre le decimos a los profes que si la primera vuelta es muy lenta, es buena señal. Entonces, no os agobiéis, las clases están muy preparadas, como dice Diego, muy pensadas, entendiendo la lógica del examen y van a ir dirigidas a los contenidos que son más relevantes, ¿no? O que más habitualmente caen, o donde sabemos que más errores sueles cometer. Entonces, las clases van a servir mucho para esta labor de entender y de comprender, que es quizá más lento, más ardua, y en una labor también como de dirigir el estudio, que bueno, que luego podréis seguir haciendo en las vueltas posteriores. Y luego la segunda vuelta, o sea, si esta vuelta, ya os digo, tenéis que salir con el material no sabido, pero sí comprendido, en la segunda vuelta donde vamos a insistir es en cosas que sabemos que se fallan con frecuencia y en cosas que sabemos que son muy preguntables, ya sea en formato pregunta de examen, ya sea en formato actividades o en formato repaso muy dirigido. Es una vuelta en la que ya hay que hacer un trabajo como un poquito más de afianzar, ¿no? No tanto de comprender como de saberse bien las tablas, las clasificaciones. Y la tercera vuelta es como de repaso mnemotécnico, ¿no? Para que tengáis muy fresquito cerca del examen. Esa tercera vuelta es compartida para todos los grupos, entonces dais todos los cursos el mismo contenido en esa tercera vuelta. Y la idea es que tengáis como muy accesible en la memoria el contenido que es más importante tener a modo esquema, ¿no? Que luego os permite, como dice Diego, poder pensar preguntas en un contexto un poco estructurado que tengáis de referencia. Y yo presumo siempre mucho de esta parte, pero efectivamente los profesores somos cada uno profesor de su asignatura o de su cachito de asignatura. O sea, manejamos damos todas las clases de todos los cursos, de todas las ciudades, el mismo contenido. Entonces, estamos muy familiarizados con las dudas que soléis tener, con las cosas en las que normalmente metéis la pata y con la tendencia del examen, ¿no? Entender un poquito las tendencias nos ayuda a saber cómo estudiar y a lo mejor hay un bloque que hay que aprenderse, bueno, pues 4 términos de memoria y otro bloque en el que hace falta entender la lógica, ¿no? Pues la lógica del modelo, la lógica de la teoría y os vamos a guiar un poquito en esto durante las clases. Entonces, las clases son de lo más importante y útil que tenemos porque facilitan mucho, como que digieren mucho y seleccionan mucho el contenido. Ideal si podéis verlas en directo, porque además dinamiza mucho también el poder preguntar al momento. Pero si se os hace bola, no llegáis a los tiempos o notáis que vais un poquito por detrás, pues como dice Diego, están disponibles para que las podáis ver y rever tantas veces como necesitéis, hasta el día del examen, ¿no? Que en ese momento se retira el contenido. Y bueno, por un matiz, ¿no? Vamos, un extra. La segunda vuelta, o sea, el curso de julio tiene una estructura para la segunda vuelta, que es la vuestra, la que tenéis, pero aquellos que vivís o que estáis cerca de las ciudades en las que CEDE tiene sede, aparte de Madrid, podéis ir a las clases presenciales, por ejemplo, no sé, de Barcelona o de Santiago. Es decir, aunque no estéis en el curso de la ciudad de Barcelona de los sábados, pongo este ejemplo, estáis en julio porque lo vais a hacer online, la segunda vuelta podéis ir ahí. Es verdad que es el itinerario, es el orden de las clases, no va a ser exactamente el mismo, claro, pero que podéis ir sin pagar más, o sea, que está incluido. Ahí ya os organicéis como queráis, ¿vale? Bueno, Diego, somos muy pesados con la presencialidad, pero más a nivel afectivo que, bueno, digamos que, no sé qué cognitivo, pero sí que es verdad que, bueno, que hacer equipo, hacer grupo, estar con compañeros, yo creo que permite un extra que en tiempos de oposición es agradecido y luego se traduce también en un mejor rendimiento. Pero bueno, también entendemos que las condiciones de cada uno son muy particulares, que algunos podéis acudir presencialmente y otros, pues, os implica un compromiso mayor. Si o estéis más lejos o no hay, o es una cuestión de tiempo, ahí, bueno, cada una lo que sea más práctico para vosotros, pero que podéis elegir, ¿vale? Bueno, también me ha incluido el curso de tratamientos. Ya sabéis que las preguntas de tratamientos llevan como unos 8 o 9 años siendo muy importantes. En general, desde 2019, cuando empezó a sacar libros Fonseca, uno detrás de otro y detrás de otro, pues empezó a haber muchas preguntas de tratamientos y por eso decidimos hacer un curso específico paralelo
a los demás cursos de tratamientos, ¿vale? Este curso tiene, ha comenzado ya. Vosotros vais a poder ver las clases que están en marcha y las anteriores las tenéis en el campus. No os perdéis nada. Una pregunta habitual es: ¿estudio clínica? ¿Estudio tratamientos aparte? ¿Cómo hago? Yo siempre recomiendo estudiarlo de forma integrada, como pone aquí en la presentación que ha hecho Irene, ¿no? Es decir, si me estudio clínica de la ansiedad, cuando acabe, tratamiento de la ansiedad. Y luego me estudio clínica de la depresión, tratamiento de la depresión. Se integra mejor, tiene más sentido. Estudiar tratamientos todo seguido, como hay tanta tabla y tanta cosa de memorizar, puede ser muy pesado y es fácil mezclar. O sea, hay un montón de tablas, hay como unas 80 tablas entonces de tratamientos y es uno más, dos menos, ABC. Si lo estudiáis integrado con la parte de clínica, que es más de comprender, de razonar, modelos teóricos, se hace más llevadero y se integra mejor. Este curso tiene unos esquemas complementarios propios de la parte de tratamientos, que los esquemas que tenéis en clase general van incluidos en la parte de tratamientos, pero son como específicos de eso. Y como os digo, es una parte importante porque hay muchas preguntas y lo normal es que siga habiendo muchas preguntas. Entonces, así que esta parte es importante, ese curso también. Justo, exacto. En vuestro caso, además, al empezar en julio empiezan, simultáneamente los dos cursos, ¿no? Prácticamente, y exacto, lo que tenéis ya colgado lo podéis ver a posteriori. Y, hablamos de los materiales ya, de tratamientos. Sí, sí, yo creo que... Sí, no hay mucho más que decir. En cuanto a los materiales que pone CED a vuestra disposición, y aquí también somos muy pesados con que os facilitamos muchísimos recursos, quizá demasiados, ¿no? La idea es que facilitamos todo para que cada uno pueda encontrar su manera de estudiar, que le resulta más y menos útil, pero a veces intentar utilizar todo lo que ponemos a vuestra disposición se convierte casi más en un foco de estrés que en una ayuda real. Entonces os vamos a contar tanto en materiales didácticos como en aplicaciones específicas que ofrecemos, y luego particularidades de cada uno. Tenemos por un lado los manuales de referencia. Los manuales de referencia son un contenido súper completo y súper actualizado de todo lo que en algún momento del PIR ha caído, ¿no? Entonces, puntos positivos, desde luego no hace falta ampliar si trabajamos con los manuales, y ofrecen un contexto que permite comprender mucho mejor las cosas y, como hemos explicado al principio, la tendencia en los exámenes PIR va un poco en la línea de comprender y no de vomitar como loros. Entonces, son muy útiles. Nuestra recomendación siempre que es que merece la pena leerlos. Va a depender también mucho de cuánto tiempo tengáis, ¿no? Si uno dice, pues yo hasta septiembre no voy a poder dedicar tiempo de verdad, ¿no? O tengo, pues bueno, es entonces cuando quizá merece la pena plantearse qué parte de los manuales dejar, ¿no? Pero en abstracto y en global, los manuales de referencia son un buen material para mirarse, para leerse. Y en una primera vuelta lo que solemos recomendar es que utilicéis los manuales para ir completando vuestros esquemas de CD, ¿no? Que vayáis un poquito como enriqueciendo, que os exija hacer un trabajo, ¿no? Comprensivo, integrador, y os permite leer todo, tener el contexto y completar un material mucho más manejable para segundas vueltas. Entonces, en un ideal, todos los manuales son recomendables. Si no se tiene tiempo o si es necesario recortar, por lo menos los manuales de las nucleares son un material muy recomendable, ¿no? Y a veces os recomendamos que si hay que retirar, incluso escribáis a cada profesor qué me tengo que leer del manual y qué no, ¿no? O sea, como que no hagáis manual no de primeras. Con esto, como decimos, tenemos por un lado los manuales y por otro lado los esquemas. Los esquemas son una versión como más amable, más cómoda, más esquemática del mismo contenido que hay en los manuales, pero claro, son términos y conceptos que tenemos que conocer sin un contexto. Entonces, como decimos, especialmente útil para segunda vuelta en adelante, y especialmente útil también para acompañar las clases, ¿no? Con las clases, es muy fácil y cómodo ir completando los esquemas, ir poniendo, ¿no?, los post-it que necesitéis para completar algunas ideas. Entonces, serían como los dos manuales principales de referencia del estudio. No sé si quieres comentar algo más de ellos, Diego. Si pasamos a... No, yo no es esto. Solo decir que hay gente que saca Plaza PIR tirando solo de esquemas. Pero lo más habitual es, con lo que dice Irene, uso manuales para comprender
y luego utilizo esquemas para seguir las clases y voy ampliando ahí. Luego uno del esquema es que solemos, yo decía también como anexitos en el propio esquema de, pues eso, un folio después de cada tema de las 5 preguntas que más he fallado y 3 cosas del manual que no está aquí, que para mí son importantes o que no terminaba de entender porque estaba bastante resumido, y al final tenéis pues un esquema como ampliado que os sirve muy bien para esas siguientes vueltas, ¿no? Justo, exacto. Para aquellas personas que decidís dejar algunos manuales sin leer, el esquema se completa también bien con la clase, ¿no? O sea, uno va escuchando el contenido en la clase y va comprendiendo mucho mejor también lo que aparece en el esquema. Y bueno, es verdad que en términos de tiempo pues se recorta mucho. Y luego, un poco en esta línea de contenido teórico, tenemos los nuevos contenidos, ¿no? Que es lo que antes llamábamos los anexos. Son, digamos, las actualizaciones no incluidas en el manual de referencia que han salido en los últimos años. A veces nos preguntáis que por qué no se incluye todo en los manuales, ¿no? Y se actualiza una nueva edición de manuales. Hemos considerado que os beneficia más que lo hagamos así porque tenéis todo el contenido nuevo agrupado y ordenado. De modo que el examen está cambiando mucho, la tendencia está dando cambios importantes en la línea de actualizarse. Tenemos la sensación de que los nuevos contenidos es un material especialmente prioritario a la hora de estudiar, ¿no? Entonces, tenerlo bien localizado y no diluido en el manual y organizado en este anexo de anexos, ¿no? Es algo que os beneficia para revisar bien y, en nuestra opinión, para estudiar especialmente bien, ¿no? Este año, como si fuese una de las nuevas nucleares, ¿no? Que recoge todo lo más actualizado de los últimos exámenes. Esto normalmente lo tenéis señalizado, ¿no? Pues cuando aparece la parte de contenidos vamos a decir a qué parte del temario corresponde, a qué asignatura, entre qué y qué debería estar incluida esta información, ¿no? Pues entre el bloque de terapias cognitivas, las terapias constructivistas, por ejemplo. ¿Algo más de esto, Diego? Paso a exámenes y simulacros. No, yo decir una cosa que hablemos de casi cualquier modelo teórico, el lenguaje es importante. De hecho, y decir que esto lo llamábamos antes anexos y ahora nuevos contenidos, porque hablar de anexos parece que es como, anexo, esto si me da tiempo lo miro. Y no, es muy importante. Entonces, nuevo suena mucho mejor, es importante, relevante, entonces se llama nuevos contenidos porque eso tenéis que saberlo. Lo que está ahí es muy importante que lo estudiéis, ¿vale? No es un anexito que aparece ahí al final de... No. Es nuevo contenido, es muy importante, ¿vale? Entonces, enfatizar esta parte porque de verdad que es importante, ¿vale? Os cuento yo si queréis exámenes y simulacros. A ver, en CEDE tenéis todos los exámenes que ha habido en la historia del PIR en la aplicación y en los libros que se os envían. No hay que aquí hacer una revolución e irse hasta 1993 a hacer exámenes, ¿vale? Según la asignatura tiene más sentido ir más atrás o menos atrás. El tiempo que tenéis es limitado. Cada profesor os irá más o menos en su asignatura, pero como recomendación general, los últimos 2 años tenéis que dominarlos muchísimo y luego hacia atrás unos 8 o 10 años también, ¿vale? Es decir, los exámenes o convocatorias son importantes, tanto porque repasáis el contenido, pero también porque aprendemos a hacer el examen. Esto es muy importante, o sea, no es solo saber el contenido, sino saber cómo hacen las preguntas, cómo plantean las preguntas, cómo hay preguntas que son 3 falsas, una verdadera y otras que son 3 bastante buenas y otra mejor, y estas son las difíciles y marca la diferencia, o cómo hay preguntas que cada 3 años caen y esas no podéis fallar porque las tenéis que dominar, porque están siempre ahí. Entonces es importante que hagáis los exámenes de convocatoria. Podéis hacerlos modo un simulacro, cojo examen de 2023, me lo hago entero, podéis hacerlos por bloques, oye, me hago 25 preguntas cada día de tal convocatoria, cuando acabe paso a la siguiente, cuando acabe paso a la siguiente. Podéis hacerlos, oye, yo estoy en asignatura, cuando acabo esta asignatura me hago las preguntas de convocatoria de esto. Ahí tenéis que ver vuestro punto, ¿no? Como os gusta. Pero es importante que hagáis exámenes de convocatoria, ¿vale? De hecho, yo no tardaría mucho en, si no habéis empezado todavía, en al menos hacer uno pronto para saber de qué va esto. El resultado va a ser malo. Si lo hacéis ahora y se empezó a estudiar hace un mes, va a ser malo. Da igual. El tema es que ya sabéis de qué va esto, qué me están preguntando, y no estudiáis en una cosa de a ver qué es esto. Y luego están los simulacros, ¿vale? Hay 19 simulacros nuevos este año, pero tenéis acceso a los de los años pasados. Yo con los de este año 19 me parece más que suficiente y si os sobra tiempo hacer exámenes de convocatoria. Hay un simulacro especial que es solo de preguntas de tratamientos, que será como casi a finales de año.
Y lo mismo, la idea aquí es que podáis simular, entrenar la situación del examen. Es decir, cómo me organizo, cómo reparto el tiempo, cuál es mi técnica de examen, si doy 2 vueltas, si doy 3, si paso la pregunta en el momento, paso por bloques. Cada uno tiene que contar su técnica de examen, no hay una única que sea esta es la buena, pero sí tenéis que encontrar la vuestra, pulirla, definirla y no improvisar el día del examen, ¿vale? Y entrenar cosas como el tiempo, como el descanso, como qué hago si empiezo el examen por un bloque y resulta que empiezo por la asignatura que peor llevo y las 3 primeras no las sé y a la mierda al año. No, bueno, esto pasa, pero no están aquí, pero podían estar. Todo esto se ve en los simulacros y luego cuando los corregís, bueno, os sale las que habéis tratado y fallado de cada asignatura, que es lo que vale. Es decir, vale, ¿cómo estoy estudiando? Oye, pues en evaluación voy de maravilla, genial. Oye, pues mira, pues es que, sin embargo, en evolutiva he fallado la mitad. Parece que aquí tengo que echar un poquito más de tiempo o ver qué está pasando, ¿no? Yo creo que esta parte es importante. Entonces, bueno, ahí vais más o menos viendo cómo lo podéis hacer. No sé si Irene quiere contaros alguna cosilla más de esto. Sí, una cosa que no os he dicho antes es que los manuales, al finalizar el manual, tienen las preguntas de convocatoria de años previos por temas. Es decir, uno se estudia el tema de ansiedad y se puede hacer todas las preguntas de convocatoria que han caído sobre ansiedad en los años del PIR. Esto está muy bien como repaso. Es un poco tramposo a la hora de verificar que os sabéis y que no, ¿no? Porque tenéis muy fresquito todo el contenido. Pues los exámenes de convocatoria es importante hacerlos como examen, como tal. Luego los simulacros, una cosa que también es importante es que, como dice Diego, nos enseñan a hacer el examen, eso es de las cosas más importantes y os recomendaría que habléis con vuestro tutor, ¿no? O vayáis un poquito diseñando qué métodos va mejor a vosotros, porque depende mucho de cada caso. Pero luego a veces también los simulacros se convierten en una fuente de estrés porque uno se compara con los demás, se compara con todo el resto de compañeros, se compara con los de su clase, se compara los simulacros nos tienen que servir para compararnos con nosotros mismos. Tienen que serviros para ver si lleváis una tendencia a la mejora, aunque no quiere decir que cada examen tenga que ser mejor que el anterior, pero sí que, bueno, que en general vayáis mejorando o que estáis estancados, ¿no? O que vayáis viendo esta asignatura se me atasca más frente a esta otra que parece que la tengo más controlada de lo que pensaba. Un buen simulacro no garantiza plaza en el examen PIR, ni malos simulacros garantizan que no la tengas, ¿no? Entonces, que os sirvan un poco en esta línea de ayuda. Y si en algún momento se convierten en algo que os da más angustia que otra cosa, pues habléis con vuestro tutor y buscáis alternativas, ¿no? Para gestionar esta parte. De hecho, de esta parte voy a contar una cosa personal de Irene y mía. En diciembre tuvimos un examen de OPE, Irene y yo. O sea, cuando acabas el PIR, hay trabajo y mucho trabajo. A día de hoy se puede elegir yo adultos, yo infantil, yo neuro, pero para tener tu plaza fija, pues tienes que hacer, depende de la comunidad, en algunas hay muchos exámenes, en otras es solo por méritos. Bueno, tuvimos un examen en diciembre, estamos pendientes todavía de saber cómo está la cosa. Y yo o sea, al final, claro, cuando eres ya adjunto no estudias como para el PIR porque tienes tu trabajo, tu vida más hecha, además trabajamos en CD las tardes, o sea, no hay tanto tiempo. Y de verdad que yo recordaba del PIR el cómo hacer examen tipo test, me sirvió muchísimo, en plan, por cómo me estáis preguntando este enunciado, es que hay 2 alternativas que dicen lo mismo, no pueden ser, y me preguntéis por la falsa, y la 1 y la 2 son contrarias, por lo tanto, una de estas tiene que ser, aunque no tenga ni idea del contenido. Es decir, esto también se aprende y se entrena. Y entonces, por esto es importante hacer preguntas y ver, vale, es imposible, ¿sabes? Por cómo me están, esto me da a que va a ser por aquí. A veces no, si te preguntan pues un dato de prevalencia y no te lo sabes, pues bueno, pues depende, ¿no? Hay cosas que no, pero de verdad que hay una cantidad de preguntas que más o menos se pueden como medio intuir por dónde va la cosa si hemos entrenado esta parte, ¿vale? Sí, totalmente. Y para esto os puede ayudar una de las aplicaciones, ¿vale? Tenemos CEDExam, que es la aplicación de exámenes. A mí es la que más me gusta de las que tiene CEDE, porque te permite configurar exámenes como quieras. Es decir, quiero un examen solo de psicopatología, te lo configura. Quiero un examen con preguntas random que sean 50, te lo configura. Quiero un examen que tenga solo preguntas de la convocatoria del año pasado, te lo configura. Quiero hacer un mini examen de 20 preguntas, te lo configura. Está muy bien. Podéis entrar desde el móvil o desde, o sea, en realidad es una web, ¿no? Desde el móvil o desde el ordenador. Y es que esto vamos para, pues nada, tengo media hora de viaje en tren, pues
me hago unas preguntillas, que es bastante ameno, por ejemplo, ¿no? Bueno, igual estoy descansando, pero que esto, verá que esta aplicación funciona muy bien, podéis hacer ahí los simulacros, aunque yo soy más de me lo imprimo y lo hago parecido a como sería en la situación real, y bueno, yo partidario de eso, pero cada uno como sea. Y luego tenemos CD Memory y CD Pirgo, que es la misma lógica, que esto seguro que suena a los Anquis, pues es ese mecanismo. Es decir, o sea, es una aplicación donde aparecen preguntas, pero ya no es tipo test, sino preguntas de contenido y tenéis que contestar si lo sabéis o no. Y en función de la respuesta que deis, me lo sé, no me lo sé, ¿vale? Como sí, ¿no? El programa genera un algoritmo de repetirte esa pregunta en unos días. Entonces, si decimos todo el rato que no nos sabemos los pares craneales, pues van a salir todos los días los pares craneales. Hasta que diga un día que sí, y ya no me lo pone mañana, me lo pone igual en 4 días, pero vuelve, porque lo he fallado mucho. Pero si, por ejemplo, me preguntan los criterios de la depresión y yo me lo sé y digo que sí, ya no me lo pregunta mañana, igual me pregunta la semana que viene. Como diga que sí otra vez, igual, se lo sabe muy bien, ya se va el mes que viene. Porque no tiene sentido que te pregunte cosas que tú estás diciendo que ya sabes. Entonces, puede ser útil. Pero esto es lo que decía Irene antes. Hay muchísimas cosas. No hay que usar todo porque es imposible. O sea, si alguien pretende usar todas las aplicaciones, hacer todos los simulacros y hacer todos los manuales, 3 años. Pues no es la idea. Es, oye, a mí me sirve mucho utilizar nuevas tecnologías porque me concentro mucho, genial. Pero habrá quien le pase, como me pasa a mí, yo sí cojo el móvil, a los 3 segundos estoy en Twitter insultando a la gente anónima. O sea, yo no puedo ponerme con el móvil porque se me va la cosa. Entonces, no, para mí no sería, por ejemplo, pero hay gente que sí, pues genial. Sí. Es verdad que yo, no sé, Diego, tú qué sensación tienes, yo tengo la sensación en los últimos años como que hay cierta hipertrofia de las preguntas, ¿no? Es verdad que yo creo que es una manera muy cómoda de estudiar por preguntas, pues ya sea de convocatoria, de Anquis, que está fenomenal y es un repaso súper potente, pero es un repaso, es una manera de repasar, porque si no muchas veces nos encontramos que al ser más cómodo, más fácil concentrarse o más fácil por lo menos sentir que uno va avanzando con preguntas, hacéis un estudio basado sobre todo en acordados de datos sueltos, ¿no? Y luego estas preguntas que son de razonar, de integrar, se atascan un poquito más. Entonces, mucho cuidado, todas estas herramientas son complementarias, pero tiene que haber un estudio del contenido un poco conceptual, más que en palabra o pregunta-respuesta. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, aquí tenéis el itinerario, ¿vale? Voy a compartir, a ver, pin, 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 pin. Voy a compartir otra pantalla para poneros... Vale. No es lo que quiero poner. Un segundo. Quiero poneros el campus, ¿vale? Para que lo veáis. Ahora lo veis, ¿verdad? Veis el campus. Entonces, sí lo veis, Irene, ¿verdad? El campus de ellos. Vale, aquí tenéis, y se mueve, ¿veis cómo se mueve, no? Sí. Bueno, pues aquí tenéis el campus, ¿vale? Curso PIR Julio, aquí salen las cosas que hay. Pues, por ejemplo, aquí estamos nosotros. Presentación online 25 de junio, pues quien queda grabada. Si queréis volver a vernos, pues nos podéis ver pues todos los días, lo que haga falta. Siguiente, pues tenéis aquí lunes 30 de junio a las 6:30, tutoría de planificación. Y luego ya están las clases. Entonces aquí vais viendo lo que hay y lo que toca. Psicopatología, temas 5, 6. Psicopatologías 8, 11. Vais viendo. Yo fiaría más del campus que de la presentación que hemos puesto, porque si hay algún cambio, que puede pasar, ¿no? Pues yo que sé, que un profe se pone malo y hay que mover una clase o algo así, aparte de que, bueno, os avisamos, pero lo veis ahí en el momento. Entonces tenéis el campus y lo veis, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis el itinerario. Vale, venga, tutorías. Las tutorías son un poco el espacio en el que los profes estamos a vuestra disposición más allá de las clases. Nos gusta siempre como discriminar el campus, ¿no? Que el campus virtual lo tenéis disponible 24/7, los 365 días al año, para consultar las dudas sobre la teoría, ¿no? Y el campus tenéis a cada profesor con un tablón donde podéis preguntar las dudas de contenido. No entiendo esta terapia, no entiendo este modelo. Ponme un ejemplo que me ayuda a entender tal concepto. O cómo vienen preguntando esto en el PIR en los últimos años. Serían, digamos, las dudas puramente técnicas de contenido. Luego tenemos el espacio de tutorías. Nosotros insistimos mucho en que el PIR hay que saberse muy bien el contenido, pero también hay que saber qué contenido hay que saber
y hay que saber cómo mantenerse en el estudio durante todo el tiempo de oposición. Entonces, las tutorías sirven para un poco este acompañamiento al cómo estudio, ¿no? No tanto el qué, sino cómo estudiar, necesito cambiar de estrategia, o noto que me está costando o me está abrumando o me estoy bloqueando y necesito... vais a tener un tutor que os va a conocer a título individual y os va a ayudar a hacer los ajustes necesarios en el método de estudio. A veces simplemente es ayudaros a, bueno, pues a cambiar algo del enfoque, a manteneros en un único enfoque y no entrar en bucle, ¿no? De andar cambiando estrategia 45.000 veces porque la ansiedad a veces os juega malas pasadas, a veces es recordaros por qué estáis estudiando el PIR, ¿no? Y lo bonito que es el mundo al otro lado. Pero la idea es que tengáis una persona de referencia que conoce el mundo de la oposición, que conoce el mundo del PIR, del examen, que os pueda ayudar como a establecer un plan e ir actualizando el plan en función de lo que necesitéis. Tenéis, bueno, dos maneras de contactar. Somos 6 tutores en la academia, estas 6 personitas que veis en la pantalla. Podéis contactar por un mail, que lo tenéis aquí, tutorpir@cdpir.es, y normalmente lo que hacemos es que uno de nosotros os conteste ese correo y establecemos contacto vía WhatsApp, ¿no? Y tenemos un WhatsApp que es una manera de comunicarnos pues, un poquito más fluida, no urgente, no es que sea una conversación de me escribes y te contesto, pero que se nos permite estar más cerquita de manera como más continuada. Otra ventaja del WhatsApp es que existen los audios y eso a veces clarifica más, ¿no? Tardamos menos en mandar un audio de 30 segundos que en escribir un texto o un email. Y las fotos. He hecho este plan de estudio, adjunto foto. O estos son mis resultados del simulacro. ¿Ves dónde tengo que tal? Va foto. Entonces, para esto, pues sirve, yo creo que sirve muy bien el WhatsApp y que lo tenemos todos. Entonces es súper fácil. Sí que ya voy a comentar, no voy a decir el nombre porque no lo podemos decir, pero hay una persona conectada que nos ha escrito al correo de tutores esta tarde. Entonces, a esa persona que está conectada, que nos estará oyendo, que preguntaba cómo contactar, pues lo has hecho bien, ¿vale? Entonces, nos ha escrito por la tarde, ya lo hemos visto, pero estábamos preparando esto, o luego mañana ya te contestaremos, ¿vale? Pero que sepas que te hemos visto y que en breve, pues, uno de nosotros te va a contactar así, porque preguntas, ¿cómo hago tal? Pues es lo que has hecho, ¿vale? Escribir ahí y preguntar. Y nada, en un día o dos ya nos tienes a quien toque, pues pendientes, ¿vale? Que lo sepas.